Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy día vamos a hacer una clase en especial y va dedicada para la unidad de Historia de Chile que vamos a revisar. Vamos a hacer una clase que va a ir evidenciada en titulares de distintos periódicos, diarios de las distintas épocas, desde el siglo XIX, XX, XXI, para ir apoyándonos y hacer a través de esto una introducción de la unidad que viene, que es Chile en el siglo XIX, XX y XXI, para que podamos ir aprendiendo un poquito más de historia. Lo quise hacer así por considerar lo que va a ser mucho más entretenido para ustedes. Así que vamos, pues, trabajémoslo. Primero que todo, la Aurora de Chile. En 1812, la Aurora de Chile fue el primer periódico publicado en Chile. Fue publicado entre el 13 de febrero de 1812 y el 1 de abril de 1813. Más tarde se transformó en el Monitor Araucano. Su director es Fray Camilo Enríquez. Se manda a hacer este diario, este periódico, que fue el primero de la historia de Chile, para poder a través de esto incentivar la causa independentista en todos los ciudadanos de Chile. Ese fue el objetivo de este periódico. Después tenemos el Monitor Araucano en 1813. Fue sucesor a la Aurora de Chile, transformándose en el segundo periódico en la historia de Chile. Se publicó 3 veces a la semana. Entre otros colaboradores se contó a Bernardo de Beri Pintado, Manuel de Salas, Juan Egaña, Hipólito de Villegas y Antonio José de Irizarry. Este fue el segundo periódico que nosotros tuvimos a nivel nacional que tuvo circulación aquí en nuestro país. Duró solamente 3 ediciones, o sea, 3 semanas. Nos pasamos a 1879, donde el comercio decía que el 14 de febrero las tropas chilenas tomaron por asalto el puerto de Antofagasta. La ocupación chilena de Antofagasta es el conjunto de hechos de carácter político y militar ocurrido durante febrero y marzo de 1879 que condujeron al control del Departamento Militar de Bolivia. Es la primera campaña militar de la Guerra del Pacífico. La primera campaña fue el desembarco de los chilenos en Antofagasta. Esto marcó el inicio de la mal llamada Guerra del Pacífico, porque en realidad siempre debió llamarse Guerra del Salitre, porque no se peleó por el Océano Pacífico en su mayoría, sino por el recurso económico del salitre, el oro blanco, que se le llamaba en esos tiempos. Eh, la mañana titulaba que sobre el combate naval de Iquique en 1879 fue uno de los enfrentamientos más importantes ocurridos durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Ocurrió en Iquique el 21 de mayo de 1879. Se enfrentaron el monitor Huáscar y la Esmeralda, donde se hundió la corbeta chilena. Siempre se toma esto como un gran logro por parte de Chile, cuando lo que en realidad se interpreta es la valentía de Prat. Si bien fue una batalla ganada por los chilenos, pero no fue una batalla ganada por Prat. El ganador de esta batalla fue Condel, que un poquito más al sur derrota a la Independencia, derrotando en realidad a uno de los más grandes blindados que tenía la escuadra de la Confederación Perú-Boliviana. En 1906 ocurre el terremoto de Valparaíso. Fue un catastrófico sismo que sacudió principalmente a Valparaíso el jueves 19 de agosto de 1906 a las 19:55 horas. Se estima que tuvo magnitudes de 8,2 en la escala de Richter. Este terremoto de Valparaíso dejó la ciudad prácticamente en el suelo. No nos olvidemos que en ese tiempo las construcciones eran mayormente de adobe. Por lo tanto, la ciudad prácticamente se vino abajo. Y en las condiciones sanitarias que existían en la época, muchas pandemias también ocurrieron en el lugar. En 1907 tenemos ecos de la huelga de Iquique. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Fue una matanza de trabajadores del salitre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. Las fuentes afirman que fueron asesinadas entre 2.200 y 3.600 personas. Esto luego de la huelga general y que fueron asesinadas por el ejército de Chile. Esta fue la madre de la huelga que se llamó de un periodo de muchas huelgas que hubo en ese Chile finisecular o de fines del siglo XIX, en la cual el Iquique y la Escuela Santa María estaban apostadas la gran mayoría en realidad, de los protestantes, que eran gente de la minería, junto con sus familias. El ejército chileno disparó hacia la multitud. En 1924, bajo al final del gobierno de Alessandri Palma, tenemos el ruido de sables. Un grupo de militares jóvenes del ejercicio expresó su oposición al aumento de una dieta parlamentaria, o sea, de lo que ganaban los parlamentarios, postergando la tramitación de unas leyes sociales. Lo hicieron golpeando con sus sables las escalinatas del Congreso. Ante esta presión, el Congreso aprobó jornada laboral de 8 horas, ley de accidente del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos y la ley de cooperativas. Lo que ocurrió fue que se estaban debatiendo varias leyes sociales en el Congreso Nacional y una de ellas también tenía que ver con los militares, con la baja oficialidad de militares.
pero los parlamentarios antepusieron su reforma a la dieta para poder mejorarla, ante lo cual salieron de acá, del Congreso, y empezaron a golpear con sus espadas las escalinatas los oficiales del ejército. Ante eso, y producto del miedo que les causó esta actitud, fueron aprobando todo este tipo de leyes laborales y sociales. Elección presidencial de 1938. Se realizó el 25 de octubre de 1938. En ella triunfó el candidato radical del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, dando comienzo a 3 periodos de gobiernos radicales. El lema de Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar. En 1939, que tenemos que saberlo nosotros, ocurre el terremoto de Chillán. Ocurrido el 24 de enero de 1939, con una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, estimado el que apunta más muertes en la historia de Chile, ostentando entre los 25.000 a 30.000 personas muertas, pudiendo ser identificados solamente 5.685. Si bien el terremoto no fue tan alto como otros que hemos tenido, pero la ciudad de Chillán estaba construida de otra forma. Chillán se vino abajo y después fue cerrado también por las epidemias que existían producto de la cantidad de muertos que habían en las calles. En 1945 tenemos a Gabriela Mistral como Premio Nobel de Literatura. Lucila Godoy Alcayaga, nacida en Vicuña, Chile, es la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lacar. No solamente fue la primera en recibir el Premio Nobel, fue la primera mujer en hacerlo. Defensora de los derechos femeninos y defensora del feminismo. En 1948 se proclama la Ley Maldita. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, publicada el 3 de septiembre de 1948, tuvo por finalidad proscribir la participación política del Partido Comunista de Chile. Fueron borrados los registros electorales de sus militantes. Después que el Partido Comunista ayudó a que saliera elegido Gabriel González Videla, el presidente Videla lo deja fuera de la ley. Ley de voto femenino en 1949. En 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial en 1952. Durante casi medio siglo se había estado luchando por los derechos femeninos para la votación, y la primera vez que pudieron votar fue en 1952, pero fue aprobada esta ley en 1949. Marlene Arens, medalla de plata en 1956, falleció hace poquitos días atrás. Se especializó en el lanzamiento de la jabalina y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, siendo hasta ahora la única mujer en Chile en ganar alguna medalla en los Juegos Olímpicos. Marlene Arens. 1958. Jorge Alessandri, presidente de la República. Hijo de Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá, el del ruido de sable, ¿lo recuerdan? Fue un ingeniero, político y empresario chileno. Fue presidente de la República durante el periodo de 1958 y 1964. Con él, en Chile comienza a desarrollarse la reforma agraria. 1960. Terremoto de Valdivia. El megaterremoto de Valdivia de 1960 fue un sismo ocurrido a las 15:11 del domingo 22 de mayo de 1960. Su epicentro se localizó en la cercanía de Traiguén y tuvo una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, siendo considerado el terremoto de más alta magnitud en la historia. 1962. Mundial de Fútbol en Chile. La Copa del Mundo de Chile de 1962 fue la 7ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó en Chile durante el otoño, entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 1962. Chile obtuvo el tercer lugar. El campeón en esta ocasión fue Brasil. Eduardo Frei, presidente de la República. En 1964, abogado y político demócrata cristiano, fue presidente de la República durante el periodo comprendido entre 1964 y 1970, y presidente del Senado en 1973. Fue asesinado en 1982 por agentes del Estado de la dictadura de Pinochet. Suicidio de Violeta Parra. En 1967, el 5 de febrero, Violeta Parra llevaba algún tiempo con la obsesión de irse de este mundo por voluntad propia. Así que tomó un revólver de su propiedad, lo situó en su sien derecha y apretó el gatillo. Violeta Parra está considerada una de las mujeres más destacadas en la historia de nuestro país. Folclorista, recopiladora, cantautora y activista social. Elección presidencial de 1970. El porcentaje más alto de los votos fue para Salvador Allende Gossens, de la Unidad Popular.
quien se impuso al candidato Jorge Alessandri y a Radomiro Tomic. Allende debió ser ratificado por el Congreso debido a no tener la mayoría absoluta. Era la primera vez que llegaba un marxista, hablándolo bajo la idea de Marx, bajo las ideas sociales, a la moneda. 1971. Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes. El 21 de octubre de 1971, Neruda fue galardonado con el Premio Nobel. Lo recibió en Estocolmo el 10 de diciembre. Neruda es uno de los poetas más reconocidos a nivel mundial y en Chile también es uno de los que goza de mayor popularidad entre las personas. También fue encargado y fue enviado del Estado a otros países. 1973. El Plan Z. Es el nombre que se le da a un supuesto plan del gobierno de Salvador Allende para llevar a cabo un autogolpe. Los archivos desclasificados de la CIA a partir de 1999 demostraron que el Plan Z jamás existió. El Plan Z fue un montaje realizado por la oposición, haciendo creer a la gente que el gobierno de Allende quería hacer un golpe de Estado, lo cual con el tiempo se ratificó que fue absolutamente falso. Golpe de Estado en Chile. El 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas chilenas para derrocar a Salvador Allende. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Nixon y su primer ministro Kissinger, influyó decisivamente financiando y apoyando a los grupos opositores de Allende. No nos olvidemos que Estados Unidos no solamente financió a los grupos paramilitares en contra del gobierno de Allende, sino que también financió a medios de comunicación, como en este caso el diario El Mercurio. Caso Degollados. En 1985 es el nombre con el que se conoce al secuestro y asesinato de 3 miembros del Partido Comunista perpetrado por carabineros a fines de la dictadura de Augusto Pinochet. Fueron secuestrados a fines de 1985 por agentes de la DICOMCAR, Dirección de Comunicaciones de Carabineros. Aparecieron un par de días después degollados cerca de Lonquén. 1986. Atentado contra Pinochet. Fue un episodio ocurrido durante la dictadura militar, en contra del dictador Augusto Pinochet, quien sufrió un ataque armado mientras regresaba de un fin de semana de descanso en el Melocotón. En una cuesta lo cercaron algunas personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, intentando asesinar al dictador Augusto Pinochet. 1987. Visita de Juan Pablo II. Fue el único viaje del Papa a Chile y la primera visita de un jefe supremo de la Iglesia Católica a nuestro país. Este hecho se enmarcó dentro del viaje apostólico del pontífice a Sudamérica. Recorrió varias ciudades de Chile, estuvo en Santiago, estuvo en Concepción. También realizó una gran congregación en el Estadio Nacional. 1987, Cecilia Boloco es elegida Miss Universo. En 1987, la ganadora del concurso Miss Universo fue la diseñadora de vestuario Cecilia Boloco, de 22 años, quien se convirtió en la primera y hasta ahora la única representante chilena en obtener el título. Cecilia Boloco se paseó por todos lados, estuvo trabajando en Univisión, hizo mucha carrera televisiva también acá en Chile. Maracanazo de la selección chilena, del Cóndor Rojas. Se le llama así al incidente en que el guardameta chileno Roberto Rojas, apodado El Cóndor, simuló haber sido herido por una bengala que fue arrojada temerariamente cerca suyo y dentro de la cancha. Después, en un programa que se llamaba Éxito, él sale demostrando cómo se colocó una hoja de afeitar y se la pasó por la cabeza para poder simular el golpe, para poder ganar el partido de una forma antirreglamentaria. 1988. Plebiscito sí, no. Fue realizado durante la dictadura militar para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Los ciudadanos chilenos decidieron decirle no a Pinochet y sacarlo del poder. Fue una época bastante complicada en la cual sacar una dictadura, de hecho ha sido la única dictadura a nivel histórico que ha sido sacada del poder mediante la democracia. Elwin presidente. En las elecciones se inscribieron 4 candidatos: Francisco Javier Errázuriz, Hernán Vigi, Patricio Elwin. Elwin, Nicolás Monker, pero después se bajó. Elwin salió electo presidente por los siguientes 4 años. Esto fue en 1990 y Elwin fue el primer presidente después de la dictadura. Sanciona a Roberto Rojas, lo que ya hemos conversado hace poquito sobre el Maracanazo. A raíz de lo sucedido en el Estadio Maracaná, Roberto Rojas fue marginado del fútbol profesional a los 32 años de edad y amnistiado el año 2001.
en tanto que la selección chilena quedó inhabilitada para jugar la eliminatoria para el Mundial de 1994. Fue el castigo que se le dio por hacer trampa a Roberto Rojas. 1991, aquí los colocolinos van a estar felices. Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores de América. El 5 de junio de 1991, Colo-Colo venció a Olimpia en el Estadio Monumental y se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente. Fue la primera vez y la única en que un equipo nacional ha salido campeón de la Copa Libertadores de América. 1991. Fallecimiento de Claudio Arrau. El pianista chileno Claudio Arrau, de 88 años, fallece en una clínica austríaca después de una operación del aparato digestivo. El presidente Patricio Elwin declara duelo nacional por el fallecimiento del pianista. Chillán se volcó completo y lo despidió en las calles con alumnos de colegios a los lados de las veredas, levantando pañuelos blancos para despedir al gran pianista chillanejo. 1991 fue un año bien movido. Asesinato de Jaime Guzmán. Fallece producto de un atentado perpetrado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en las afueras del Campus Oriente, donde ejercía la cátedra del Derecho Constitucional. Fue un constitucionalista, fue uno de los ideólogos de la Constitución de 1980. 1994. UC campeón de la Copa Interamericana. Se jugó un partido de ida y vuelta entre Universidad Católica y Deportivo Saprissa de Costa Rica. Venció con marcador global de 6-4, 1-3, 3-1 y 2-0 en tiempo adicional. 1994. Universidad de Chile sale campeón después de 25 años. Los azules consiguieron su octavo título en el recordado empate 1-1 ante Cobresal en El Salvador, de la mano de Jorge Socias y un joven Marcelo Salas, entre otros. Los estudiantiles tocaron la gloria tras 25 años de sequía. 1995, suicidio de Raimundo Tupper. Falleció a los 26 años de edad, al arrojarse desde un balcón del 9º piso del Hotel Centro Colón en San José de Costa Rica, debido a una depresión endógena. Actualmente una cruz blanca recuerda al futbolista que está en los cerros del Estadio San Carlos de Apoquindo. Fue un hecho que trascendió mucho en el país y puso en la palestra y en la vista de todos los chilenos el tema de la depresión. 1996. La fuga del siglo. Los detenidos fueron extraídos a las 15 horas del 30 de diciembre de 1996 en una canasta blindada sostenida por un helicóptero desde el patio de la cárcel de alta seguridad de Santiago. Escaparon varias personas que estuvieron en el atentado de Jaime Guzmán. Escaparon en una canasta tirada por un helicóptero. 1998. Marcelo Ríos se proclama número 1 del mundo. El 29 de marzo de 1998, Ríos se coronó campeón del Máster de Miami, venciendo por 7-5, 6-3 y 6-4 a André Agassi. Con este triunfo, el tenista nacional alcanzaba por primera vez el número 1 del ranking mundial. Ha sido el único tenista que hemos tenido que ha sido número 1 del ranking de la ATP. El año 2004 es oro para Chile, es oro para Chile. Si pueden buscarlo, hay un relato de Solabarrieta bien intenso con respecto a esta ocasión. Los oro y bronce olímpicos de Nicolás Massú y Fernando González en el tenis de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fueron una serie de extenuantes triunfos tenísticos en los Juegos Olímpicos. Primera vez que Chile tenía medallas de oro y tuvo la medalla de oro de dobles de Massú y González, la medalla de oro de Massú y la medalla de bronce de Fernando González. Año 2010. Terremoto. Conocido como el 27F, fue un sismo ocurrido en Chile que alcanzó la magnitud 8,8 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de la región de Ñuble, a una profundidad de 30 kilómetros. En Chillán hubo bastante daño, se cayeron varias construcciones, y a nivel nacional hubo también un tsunami en varios sectores de la costa chilena. 2009. Sebastián Piñera, presidente. Su primer gobierno se desarrolló en Chile entre marzo del 2010 y marzo del 2014. En las elecciones de 2009 triunfó sobre Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue el primer gobierno de Sebastián Piñera como presidente en Chile. El año 2010. Rescate de los 33 mineros. El derrumbe de la mina San José se produjo el 5 de agosto del 2010, dejando atrapados a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad durante 69 días. El 22 de agosto fueron encontrados con vida, iniciándose una gran obra para su rescate el día 13 de octubre.
El día que emergió el último minero de la Tierra ha sido el día considerado con más rating en la historia de la humanidad televisiva. 2011. Accidente del Caza 212. También conocido como tragedia de Juan Fernández, fue un accidente aéreo que tuvo lugar cerca de la isla Robinson Crusoe, en que los pasajeros y tripulación militar a bordo impactó contra la superficie del mar, falleciendo todos sus ocupantes. El ícono de este accidente fue Felipe Camiroaga, que era un gran comunicador de TVN. 2011. Universidad de Chile campeón de la Copa Sudamericana. Los azules se coronaron campeón tras derrotar a la Liga de Quito en los dos partidos de la final con un global de 4-0, siendo el primer título internacional del cuadro laico. Bachelet presidenta por segundo periodo. El segundo periodo de Bachelet se inició el 11 de marzo del 2014, tras su victoria en segunda vuelta de la elección presidencial de 2013. Su mandato se extendió hasta el 11 de marzo del 2018. Fallo de La Haya. Año 2014. Delimitación marítima entre Chile y Perú es una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero del 2014, mediante la cual se resolvió este conflicto limítrofe entre Chile y Perú. Era un sector que había un triángulo sobre la línea de la Concordia que estaba en disputa entre los dos países. Al final, La Haya optó por dejar la mitad a cada uno. Año 2015. Chile campeón de América. Chile se coronó campeón de la Copa América el 2015, siendo su primer título oficial a nivel adulto en la historia, luego de derrotar a la selección argentina en la tanda de penaltis. Fue la primera vez que Chile salía campeón en categoría adulta de algún torneo internacional. Año 2016. Chile vence 7-0 a México en Copa América Centenario. Ha sido uno de los videos que más han visto los chilenos en YouTube. La selección chilena de fútbol vence 7-0 a su similar de México. Siendo considerada la derrota más abultada para una selección mexicana. Luego de esto se acostumbraría o se encumbraría y terminaría siendo campeón de la cita continental. 2016. La selección chilena de fútbol resulta campeona de la Copa América Centenario, realizada en Estados Unidos. Vence a su similar de Argentina en la tanda de penales, obteniendo su segundo título internacional de la categoría adulto. O sea, Chile se vuelve bicampeón de América. Año 2019. Evasiones masivas del Metro de Santiago. Las evasiones masivas del Metro de Santiago tuvieron como zona cero la Estación Universidad de Chile. Fueron los estudiantes secundarios quienes realizaron la primera manifestación por el alza de 30 pesos del boleto de metro, lo que desencadenó en el estallido social del 2019. Como decía el eslogan, no eran 30 pesos, sino que son 30 años. Año 2020. En marzo de 2020 comienza la expansión de la pandemia del coronavirus en Chile, causando hasta la actualidad un gran problema sanitario en nuestro país, junto a medidas como distanciamiento social, restricciones de libre tránsito, etc. Chicos, espero que a través de esto que va a quedar también se los voy a enviar a través de Classroom, puedan ir revisando estas noticias e interesándose por algunas. Tienen una sola tarea. Necesito que cualquiera de estas noticias ustedes la tomen y la expongan en sus cuadernos, que investiguen al respecto y la desarrollen y por qué les interesó, qué cosas fueron lo que les llamaron más la atención. Un abrazo, que estén muy bien y partimos ya con Historia de Chile del siglo XIX en la próxima clase. Cuídense mucho, quédense en casa.